Bueno, vamos a hablar ahora de cinemática. Sabéis que la física tiene pues dos partes dentro de la mecánica. Lo más importante es la cinemática, que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, y luego la dinámica, que se encarga de estudiar las causas que producen esos movimientos. Así que vamos a ponernos a trabajar con ello y empezamos. Bueno, pues empezamos con el tema 2, cinemática de la partícula. Bueno, aquí cuenta un poquito esto que os he contado, ¿verdad? Y vamos a hablar del movimiento de la partícula. Se dice que una partícula se mueve cuando ocupa posiciones diferentes en el tiempo. Bueno, pues vamos a ver entonces que para ver esas posiciones pues usamos un sistema de referencia. Ese sistema de referencia pues es el que ya hemos usado cuando hemos estudiado los vectores. Vamos a hablar de sistemas de referencia inerciales, que son aquellos que o bien están fijos o bien se desplazan rectilíneamente con movimiento uniforme. En estos sistemas se cumplen las leyes de Newton. No vamos a trabajar con sistemas inerciales, que serían los que estarían colocados en un cuerpo que se mueve con aceleración. En realidad, cualquier estudio del movimiento se puede hacer tanto desde un sistema de referencia inercial como desde uno no inercial, pero nosotros vamos a trabajar con sistemas inerciales que son más sencillos de manejar. Luego, a lo mejor al final del tema tocamos un poquito los otros, o incluso podría ser que lo hiciésemos cuando estudiemos la dinámica. Vamos a hablar entonces de los vectores que describen el movimiento. Bueno, recordamos, yo tenía unos ejes, a ver si empiezo a pintar, que eran mi eje X, mi eje Y y mi eje Z, ¿verdad? Y entonces pues tenía unos vectores unitarios que me definían las direcciones de esos ejes. El eje Y, el eje X venía dado por el vector unitario Y minúscula, ¿no? El eje Y, pues el vector unitario era J, y el eje Z pues tenía un vector unitario que era el vector K, ¿verdad? Así que supongamos por un momento que yo tengo un objeto que está en el punto A, pues su vector de posición será el que va desde el origen de coordenadas hasta ese punto A. Este sería el vector R1. Y supongamos que yo me estoy moviendo siguiendo una trayectoria como esta, ¿no? Pues estoy ahora en A y dentro de un ratito pues estaré aquí en el punto B. Y pues habré seguido esa trayectoria. Esta será mi posición en un instante posterior, instante 2, que será cuando estoy en el punto B. Bien, el vector desplazamiento es el vector que va desde el punto A hasta el punto B, es decir, desde la posición inicial hasta la posición final. A este vector se le llama vector desplazamiento. ¿Y cuánto vale ese vector desplazamiento? Pues es muy fácil, porque si os fijáis aquí, empezando en el origen R1, a continuación está delta de R, entonces R1 más delta de R es el que empieza donde empezaba R1 y termina donde termina delta de R, es decir, es el vector R2. R1 más delta de R, pues es el vector R2. Y si despejáis de aquí, pues el vector delta de R sería simplemente la diferencia entre el vector de posición final y el vector de posición inicial. Bueno, pues esa fórmula es la que tenéis aquí, ¿verdad? Esto es el vector desplazamiento. Vale. Sigamos. El vector de posición, ese vector R, pues suele ser una función del tiempo, porque R va cambiando con el tiempo, si no estaríamos quietos, ¿verdad?
y por lo tanto pues ese vector r tendrá unas componentes que serán x, que también es una función del tiempo, o puede serlo por y, más y, que también es una función del tiempo, por j, más z, que también es una función del tiempo, por k. Y ahí tendríamos nuestro vector de posición en función de x, y z. Bueno, el vector desplazamiento, delta de r, si os habéis fijado, pues es un vector que va de A hacia B. Todos los vectores pues describe un trocito de segmento, ¿no? Un trocito de recta. Y, sin embargo, si yo voy de A hacia B por este camino, siguiendo la trayectoria que he marcado aquí, describo un recorrido que es mayor, es delta de S, ¿vale? Recordad que delta de S no coincide con la trayectoria, salvo que los movimientos sean rectilíneos y se produzcan además siempre en el mismo sentido. Bueno, pues aquí tenéis esas funciones del tiempo que determinan x, y z. Yo casi prefiero escribirlo de esta forma, x de t, y de t, y z de t, ¿verdad? Y luego tenemos que la trayectoria, esta línea azul que tenéis aquí, ¿verdad? O esta línea que yo no he pintado azul en el... que he pintado azul también, pero claro, ahí se confunde con la otra. Voy a pintarla morado. La trayectoria sería esta que marca aquí. Ya me está haciendo rayitas que no debe. Vamos a ver si soy capaz de eliminarlas. Vale. Bien, esta sería entonces en moradito la trayectoria que está siguiendo el cuerpo, ¿verdad? Conjunto de posiciones sucesivas que ocupa la partícula móvil en su desplazamiento. Eso es la trayectoria. Podemos definir una función, voy a volver al azul, S, que es una función del tiempo que lo que me describe es la ecuación del movimiento sobre la trayectoria. También la llamamos ecuación intrínseca del movimiento, ¿vale? Si yo estirase esa trayectoria sobre una recta, ¿verdad? Pues lo que obtendría es la distancia recorrida por el cuerpo. Bien, eso sería si estoy representando x, y, z en los ejes. Cuando hago representaciones del tipo r frente a tiempo o s frente a tiempo, pues entonces lo que tengo no son trayectorias reales. Ya estudiaremos las gráficas más adelante. Vamos a ver un pequeño ejercicio para irnos familiarizando con todo esto, ¿verdad? Estamos entonces en el apartado 1, que son generalidades, y el ejercicio 1 de este apartado me dice lo siguiente. Me dice R, la posición es 6t más 2 que multiplica a i más 3 por t que multiplica a j. Y me dice que las unidades son unidades del sistema internacional, es decir, el tiempo será en segundos y la posición vendrá dada en metros en cada uno de los ejes que estamos ahí representando. Y me dice que calcule, en primer lugar, el vector desplazamiento entre las posiciones que corresponden a los tiempos de 1 segundo y 2 segundos. Así que cuando el tiempo es 1 segundo y cuando el tiempo es 2 segundos. Para eso necesito saber cuál es R cuando el tiempo es 1 segundo. Pues 6 por 1, que es 6, más 2 por i, más 3 por 1
por j y esto es 8i más 3j, ¿verdad? ¿Y cuál sería el vector de posición a los 2 segundos? Pues el vector de posición a los 2 segundos pues será 6 por 2, 12 y 2, 14 por i y más 3 por 2, 6 por j. Así que uno es 8i más 3j y el otro 14i más 6j. ¿Y cuánto valdrá el vector desplazamiento que me está pidiendo? Pues dijimos que era la posición final, R2, menos la posición inicial, R1. 14 menos 8 es 6i y 6 menos 3 es 3j. Así que ese sería el vector desplazamiento que me está pidiendo. Y diría, ¿y cuánto vale el módulo de ese vector? Es decir, ¿cuánto vale el módulo del desplazamiento? Pues el módulo del vector desplazamiento, pues aplicando lo que sabemos de vectores, sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 36 y 9, que es la raíz de 45. Raíz de 45 y la raíz de 45, pues supongo que será el 6,71 metros que me da ahí como solución. Lo voy a comprobar de todas maneras. Raíz de 45 pues es 6,71, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí el apartado 1. Bueno, vamos a hablar ahora del vector velocidad, apartado 2. La velocidad de una partícula viene dada por la variación del vector de posición en el tiempo. Y entonces la velocidad media será el cociente entre el vector desplazamiento y el tiempo empleado en producir ese desplazamiento. Es decir, la velocidad media vector es el delta de r partido por delta dt. Y delta de r, recordad que vector de desplazamiento era posición al final, R2, menos la posición inicial y partido por el tiempo que haya pasado. El tiempo que haya pasado, que en vez de poner delta de t, podríamos poner también T2 menos T1, ¿vale? Bien, así que, si os fijáis, si yo hago este dibujo, como el del libro, pues aquí tengo mi eje X, mi eje Y, mi eje Z, y bueno, pues este es mi vector R1, este otro es mi vector R2, este es desde aquí hasta aquí el vector desplazamiento, y bueno, pues si este es el vector desplazamiento, cuando yo divido ese vector por delta de t, podré obtener un vector que tendrá la misma dirección y el mismo sentido que el vector desplazamiento, pero será más largo o más corto en función de cuánto valga el tiempo, ¿no?, que hemos empleado en hacer ese desplazamiento. Por ejemplo, si este desplazamiento lo hubiera realizado en 2 segundos, pues la velocidad media sería un vector que tendría la misma dirección y sentido que este, pero que mediría la mitad. Este sería el vector velocidad media. Pero si esto se hubiese producido en medio segundo, pues el vector sería un vector que sería el delta de r dividido por un medio, es decir, sería el doble de largo que delta de r. Así que cuando en estos dibujos representamos el vector velocidad, muchas veces lo hacemos a escala, ¿no? Porque imagínate que esta distancia de aquí
la tengo que dividir en un intervalo de tiempo de 0,01 segundos. Pues esto sería 100 veces más largo, ¿no? Y sería un vector que se nos saldría del dibujo. Así que, bueno, pues eso sería la definición de velocidad media. Y la velocidad instantánea. ¿Cómo puedo calcular la velocidad en un instante? Velocidad instantánea la voy a representar como v simplemente, sin ponerle ninguna letrita. Pues vamos a definirla como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo se hace muy pequeñito, cuando delta de t tiende a 0. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Pues que la posición A, que teníamos en la gráfica, y la B se van aproximando mucho. De tal forma que la línea que va desde A hasta B, en línea recta, que es el desplazamiento, ¿verdad? Pues cada vez se parece más al arco que hay justamente por encima del dibujo, hasta que llega a ser tangente a la trayectoria. En ese instante tendré que esa velocidad, cuando esto está muy próximo, A y B están muy próximos porque hemos dado muy poco tiempo para que se produzca el desplazamiento, tendremos que esa velocidad que tendrá la dirección de A hacia B, esa velocidad media, que cada vez se va convirtiendo en algo más parecido a la velocidad instantánea, pues se va haciendo tangente a esa trayectoria. La definición matemática es esta, ya la conocéis de matemáticas, es el límite cuando delta de t tiende a 0 de un cociente de delta de r, de lo que se incrementa el vector r, que es el desplazamiento, partido por lo que se incrementa el tiempo, delta de t. Pero esto en matemáticas, ¿qué es? El límite del cociente incremental cuando delta de t, que es el denominador, tiende a 0, esto es la derivada. Es decir, esto es la derivada del vector posición con respecto al tiempo, que es la fórmula que usaremos para calcular la velocidad instantánea. Así que esa expresión. La velocidad instantánea, la derivada del vector de posición respecto del tiempo. Vamos a poner una presentación de GeoGebra en pantalla y vamos a ver si consigo que se vea en la presentación. Un segundo, vale, ahí está. Bien, fijaos por un momentito. Aquí tengo el vector de posición R1, esa es la posición inicial, y esta línea verde que veis ahí es una línea tangente a la trayectoria en el punto A. Vamos a echar un vistazo al punto B. Ha pasado, el punto B está bastante lejos, ¿verdad? De tal forma que esto es delta de R, esta línea azul clarita, y esta curva azul oscura es la trayectoria que vamos describiendo. Este arco de aquí arriba, delta de S, que no le he puesto el nombre, ¿verdad? Pero es lo que hemos llamado delta de S, pues se ve que es mayor que delta de R, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo voy aproximando el punto B al punto A? Es decir, cuando he dejado pasar un tiempo menor. Fijaos que aquí estoy dibujando la velocidad media, ¿vale? Este vector rojo me va dando la velocidad, tiene la misma dirección que delta de R y tiene un valor que dependerá de lo que valga el cociente entre delta de R y delta de T. Voy aproximando. Cuando voy aproximando, fijaos que la línea del desplazamiento, el delta de R, se va pegando cada vez más a la curva de la trayectoria, que a veces se va apareciendo más, y fijaos además en una cosa, el vector velocidad cada vez se va poniendo más en la dirección de la línea verde, cada vez es más tangente a la trayectoria. Ahí, que estoy dejando pasar
un tiempo todavía visible, ¿verdad? Estoy dejando pasar un tiempo que se podría medir entre A y B, todavía no he llegado al límite. Cuando delta de t es 0, vemos que la velocidad ya casi tiene justamente esa dirección, la dirección de la trayectoria. Si sigo un poquito más, si hago que el tiempo que ha pasado entre R1 y R2 sea muy pequeño, pues vemos que entonces ya esa velocidad tiene la dirección tangente a la trayectoria. Así que velocidad media, cuando el tiempo delta de t es un tiempo razonablemente grande, y según voy haciendo delta de t más pequeñito, la velocidad media se va aproximando cada vez más a la velocidad instantánea, que sería la que tenemos cuando llegamos ahí, ¿verdad? Habréis visto que cuando me he pasado me salía que la velocidad iba para el otro lado, claro, porque ahora este sería el punto inicial, este el final, y ahora la velocidad está yendo justo en el sentido opuesto, ¿no? Estoy yendo en el sentido que indica la flecha roja, pero bueno, yo quería que vierais lo que pasa según me aproximo al punto, no lo que pasa cuando me paso del punto. ¿Vale? Llegamos a que esa velocidad instantánea tiene la dirección tangente a la trayectoria. Bueno, pues quedaos con esta demostración y seguimos con el tema. Bueno, pues en la figura dice, observamos como cuando delta de t tiende a 0, fijaos que aquí ha tendido tanto a 0 que no distinguimos los dos vectores R, se han juntado, ¿verdad? Entonces, la cuerda, el arco delta de S coincide con el valor del desplazamiento, que sería el valor de la cuerda AB, ¿verdad? Y en ese momento, pues, se iguala el módulo de la velocidad con la velocidad de que tendría el cuerpo atendiendo al desplazamiento sobre la trayectoria. Así que podemos escribir pues eso que tenemos ahí, que el módulo de la velocidad, un segundito, que el módulo de la velocidad es el módulo naturalmente diferencial de R con respecto a t, pero también coincide con diferencial de S con respecto a t. Y podríamos escribir la velocidad en función justamente de esa velocidad diferencial de S partido por diferencial de t y de un vector unitario que tuviese la dirección tangente a la trayectoria, al que llamamos tau, este vector de aquí. Y podríamos escribir entonces velocidad igual a derivada de R con respecto a t, que también sería derivada de S con respecto a t, donde S es el camino recorrido sobre la trayectoria, por un vector unitario al que aquí le llaman tau, y esto sería el módulo de la velocidad. Recordad que cuando escribíamos un vector sin la flechita arriba también entendíamos que eso era el módulo de la velocidad por ese vector tau. Bien, a eso de aquí delante le llamamos celeridad o rapidez del movimiento, ¿de acuerdo? Voy a volver un momentito sobre la presentación de GeoGebra y vamos a ver un segundito que la encuentre. Fijaos que ese vector unitario es este vector que tenemos aquí en un bonito color fucsia, ¿no? Rosa. Y aquí le llamo U sub t. Bien, pues es otra forma de llamar a este vector tau. Vector unitario, y la t significa vector unitario tangente a la trayectoria, ¿vale? Así que tau o U sub t. Yo casi os diría que prefiero U sub t. Me parece más cómodo de manejar el nombre S que la letra griega. Voy a salir de GeoGebra, mayúsculas, y volvemos a la presentación. Bien, esta forma de escribir la velocidad se suele decir que es
escribir la velocidad en función de las componentes intrínsecas del movimiento. Componentes intrínsecas. Entonces, la velocidad solo tiene una componente intrínseca. Bueno, aquí me falta la v, ¿verdad? He puesto la u sub t tan contento, pero no he puesto la v. A ver si lo puedo corregir. Sería v por el vector unitario u sub t. Vale, ahora sí. Entonces, las componentes intrínsecas de la velocidad pues solo tiene una componente intrínseca, que es la componente tangente a la trayectoria. Lo veremos cuando estudiemos la aceleración, que ahí hay otra componente, ¿vale? Pero eso será un poco más adelante. Y si la velocidad tiene componentes intrínsecas, es decir, en función de la dirección de la trayectoria, pues naturalmente también tendrá componentes cartesianas. ¿Cómo calculamos las componentes cartesianas de la velocidad? Pues muy sencillo. Si yo tengo una velocidad, pues esa velocidad tendrá unas componentes que serán la componente x por el vector unitario y más la componente y por el vector unitario j más la componente z por el vector unitario k. Bueno, no siempre tenemos todas las componentes, hay veces que solo tenemos componente en una dirección, otras veces tenemos componentes en el eje X y en el eje Y, y otras veces tenemos todas, ¿vale? Además, tanto Vx como Vi como Vz pueden ser funciones del tiempo. ¿Y cómo se calculan esas componentes? Pues las componentes se calculan de derivar R. R es, decíamos, una función del tiempo. X por Y más Y por J más Z por K, donde X, Y y Z pueden ser funciones del tiempo. Así que, ¿cuánto valdrá la velocidad? Pues es la derivada de esto respecto del tiempo, ¿no? Voy a escribir aquí un poquito más atrás. La velocidad es la derivada de R con respecto de t. Y, por lo tanto, eso será la derivada de x con respecto a t por y, más la derivada de y con respecto a t por j, más la derivada de z con respecto a t por k. ¿Y qué es la derivada de x con respecto a t? Pues esto es vx. ¿Y qué es la derivada de y con respecto a t? Pues esto es vi. vi. ¿Y cuánto es la derivada de z con respecto a t? Pues eso es vz. Es decir, esto de aquí, pues cada una de las componentes es la derivada de la correspondiente componente del vector r con respecto al tiempo. Y como la velocidad tiene tres componentes, pues ¿cuál será el módulo de la velocidad? ¿Cómo lo podré calcular? Pues como con los vectores hemos hecho siempre, ¿no? Vx al cuadrado más vi al cuadrado más vz al cuadrado. ¿Y qué pasa si solo tengo dos componentes, como en este caso que nos ponen aquí? Pues entonces sería la raíz cuadrada de vx al cuadrado más vi al cuadrado. Si queréis, más 0 al cuadrado, pero eso no lo vamos a poner. Bien, pues vamos a ver un par de ejercicios trabajando con esto. Veamos el ejercicio 2, que me cuenta aquí, y dice lo siguiente: tengo un vector de posición que es este de aquí. Este vector de posición que tenéis ahí es, si os fijáis, el mismo del ejercicio anterior, juraría, ¿no? Este sí, es el mismo. Y vamos entonces a
determinar lo que me dicen aquí, ¿no? Dice, ¿cuáles son las componentes y cuál es el módulo de la velocidad instantánea? Pues aplicamos la regla. Si R es 6t más 2j más 3t por... Perdón, esto era por i. Esto era por i. Y esto era por j, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad? La velocidad será la derivada de esto, derivada de r con respecto a t. La derivada de 6t más 2, pues es 6, ¿no? 6 por i. Más la derivada de 3t con respecto al tiempo, pues es 3 más 3 por j. ¿De acuerdo? Pues esa es la velocidad. A ver si va a venir alguno y me va a decir que, claro, que de aquí esto es igual que, por lo tanto, la velocidad es 9, ¿no? 6 y 3, 9. Porque al que haga eso, aparte de ponerle un bonito tachón por aquí, pues tendré que llamarle la atención muy seriamente, ¿vale? Es un vector y no puedo sumar las componentes. Si quiero calcular el módulo de la velocidad, que lo voy a necesitar a continuación, pues el módulo de la velocidad sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 36 y 9, que es raíz de 45, y esto es pues lo mismo que nos salía antes, 6,71, ¿recordáis? Nos está saliendo que la velocidad es igual que la velocidad media, lo cual tiene mucho sentido porque si os habéis fijado, la velocidad no depende del tiempo. Si no depende del tiempo, ¿qué quiere decir? Pues que siempre es la misma. Por eso, en este caso, la velocidad media y la velocidad instantánea pues me coinciden, ¿verdad? Recordad que antes la calculamos la media y era 6,71, pues ahora también. ¿Cómo podríamos escribir entonces v en función de sus componentes intrínsecas? Pues el módulo de la velocidad, 6,71, multiplicado por ese vector tau, o mejor, por el vector unitario u sub t, que es un vector unitario tangente a la trayectoria. Bueno, pues ya está. Este sería el ejercicio. Voy a modificar esto. 6,71 veces u sub t. Fijaos que el vector unitario u sub t yo lo elijo en la dirección y sentido que me parezca bien. Normalmente, si yo ya tengo elegido un vector unitario u sub t y he dicho que es así, si la velocidad me sale positiva, si aquí hay un signo menos en el 6,71, el signo menos significaría que la velocidad sería en la dirección opuesta, ¿verdad? Pero eso, cuando trabajo con vector unitario tangencial, pues no lo hago nunca. Siempre pongo el vector unitario en la misma dirección en la que se produce el movimiento. Así que mi velocidad es 6 y pico veces la longitud de este vector unitario. Así que sería algo así y se saldría fuera de la pantalla porque esto de Pinto no llega ni a 3 veces el vector unitario, ¿no? Este es el vector unitario y este sería el vector velocidad. Pero bueno, tendría que hacerlo a otra escala para que entrase en el dibujo. Y vamos a hacer el ejercicio 3 también, antes de pasar al estudio de la aceleración. Así que metemos una paginita nueva aquí y vamos con ello. El ejercicio 3 me dice lo siguiente. Dice, tengo una partícula que se mueve en el eje OX en el sentido positivo. Su posición viene dada por la ecuación x igual a 2t al cuadrado más 1 en unidades del sistema internacional. Es decir, mi cuerpo, mi partícula, ahora se está moviendo en el eje X, en la dirección positiva del eje X. Así que su velocidad apuntará hacia allá. Y me dice que x viene dado por 2t al cuadrado más 1, porque lo mismo r sería igual a 2t al cuadrado más 1 que multiplica al vector unitario y, ¿verdad?
porque estamos en el eje X, vector unitario Y. Me dice que calcule la velocidad media en una serie de intervalos de tiempo. Bueno, muchas veces cuando estamos trabajando con una única dimensión, como en este caso, puedo prescindir de la forma vectorial, ¿verdad? Entonces, la velocidad media, pues puedo decir que es delta de x, en este caso porque estoy en el eje x, partido por delta de t y no usar vectores ni flechitas, que es lo que voy a hacer justamente ahora. Y me dice que calcule la velocidad media en distintos intervalos de tiempo, y me dice estos intervalos de tiempo. Intervalo de tiempo A, de 1 a 2 segundos. Vale, voy a hacerlo. Tendré que calcular cuál es la posición X a los 2 segundos, y eso es, pues, 2 por 2 al cuadrado más 1, que es 2 por 4, 8, y 1, 9 metros, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición en el instante 1? Pues será 2 que multiplica a 1 al cuadrado más 1, 2 por 1 más 1, estos son 3 metros. ¿Cuánto valdrá entonces delta de x? Pues la velocidad media será delta de x, que es 9 menos 3, dividido por lo que ha pasado el tiempo, ¿no? Por el tiempo que ha pasado, 2 menos 1, que ha pasado un segundo, ¿no? Esto es 6 metros por segundo. Esta es la velocidad media en el instante 1. Ahora vamos a ver cuál es la velocidad media en el siguiente intervalo que me dicen, entre 1 y 1,1. Pues cuando x es 1,1 segundo y cuando x es 1. Bueno, cuando x es 1, eso no ha cambiado, sigue siendo 3 metros, ¿no? Y cuando x es 1,1, pues sería 2 que multiplica 1,1 al cuadrado más 1. 1,1 al cuadrado es 1,21, así que me quedaría 2 por 1,21, 2 por 1,21 más 1. Esto es 4,42, 5,42, ¿vale? Pues ese sería el valor de x al cabo de 1,1 segundos. ¿Cuál sería la velocidad media? Pues sería 5,42 menos los 3 metros, ¿verdad? Perdón, he dicho que es 5,42, no, es 3,42, ¿verdad? Vale, 3,42, vamos a corregirlo. 3,42 menos 3 metros dividido, y el tiempo es 1,1 menos 1. Y esto es 0,42, 0,42 partido por 0,1. Y esto es 4,2 metros partido por segundo. Y así sucesivamente. Tendríais que hacer lo mismo para todos los demás intervalos que os dice ahí. Y bueno, os lo dejo como trabajo para casa. C, D, ¿verdad? Y sí que voy a hacer aquí cuánto vale la velocidad instantánea, que sería el apartado E. Pues la velocidad instantánea es la derivada, ¿no? Es decir, la velocidad será la derivada, en este caso solo tengo x, de x con respecto al tiempo. Sería por y si lo usa vectorialmente, pero no lo voy a hacer. ¿Cuál es la derivada esta? Pues vamos a escribirlo aquí, ¿verdad? Sería la derivada de 2t al cuadrado más 1 por respecto a t. La derivada de 2t al cuadrado es 4t, y la derivada de 1 es 0, así que esto es 4t, esa es la velocidad media. Y fijaos lo que estamos haciendo aquí. Estamos cogiendo intervalos cada vez más próximos, más pequeños, y nos vamos acercando cada vez más al número 1. Es decir, ¿cuánto debería salir esto? Pues entre 1 y 1,00001,
Pues es un intervalo de tiempo de una 100 milésima de segundo. Eso es casi la velocidad instantánea, porque ha pasado muy poquito tiempo. No llega a serlo, pero casi, ¿no? ¿Y cuánto debería salir? Como estoy tomando la velocidad instantánea en el punto 1, pues la velocidad que yo estoy calculando es 4 por un segundo, 4 metros por segundo. Fijaos que en los cálculos que tienen aquí, eso es lo que han ido teniendo. Se han ido aproximando cada vez más a 4, 6 metros por segundo era la primera, esta segunda era 4,2 metros por segundo. Esto cuando lo calculéis luego en casa veréis que es 4,002 metros por segundo. Y esta de aquí, pues no sería tampoco 4 metros por segundo, como dice ahí. Sería 4,00002 metros por segundo, es decir, sería bastante menos, pero bueno, no sería 4 exactamente todavía, aquí han redondeado. Y estamos acercándonos cada vez más a la velocidad instantánea, que es esta, 4 metros por segundo, que la habéis calculado derivando la posición. Bueno, he encontrado por ahí una hoja Excel en la que se reproducían estos cálculos, así que los comentamos brevemente. Aquí tenéis el tiempo inicial y aquí el tiempo final, el tiempo 1 y el tiempo 2. Fijaos que calculábamos en el primer caso la velocidad media entre 1 y 2, en el segundo caso entre 1 y 1,1 segundos, en el siguiente entre 1 y 1,01 segundos, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada vez vamos llevando el 1 un poquito más lejos, vamos metiendo un cerito aquí cada vez. Aquí tengo la posición que sale cuando sustituyo el tiempo 2. Recordad que era 2 por t al cuadrado más 1, así que 2 por 2 al cuadrado son 8, más 1, 9. Y aquí, pues, lo que salía cuando sustituía 1. Como siempre parto de 1 en esta columna, la posición inicial siempre es la misma, 3. Y aquí, pues, esto va disminuyendo según va haciéndose más corto el tiempo más próximo a 1, ¿verdad? Aquí tengo la diferencia entre x2 y x1, 6, 0,42, 0,0402, 0,040002, realmente ese 2 de ahí no le veis, hay un 1, un 9, un 9, un 9, un 9, pero si os fijáis redondeando esto, ahí debería salir un 2, que es lo que saldría exactamente si Excel no representara internamente sus números en binario, y eso provoca este tipo de cosas raras, ¿verdad? Bueno, aquí pasaría lo mismo, 0,00040002, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿cuál sería la velocidad media entre 1 y 2 segundos? Pues 6 metros por segundo. Y entre 1 y 1,1, 4,2. Y entre 1 y 1,01, pues 4,02. Y así, poquito a poco, vamos viendo que según se va reduciendo el intervalo, aquí tenéis el intervalo de tiempo, ¿verdad? 1, 0,1, 0,01, 0,001, lo que pasa es que aquí está puesto en notación exponencial, ¿verdad? Notación científica, pues cada vez nos vamos acercando más a 4. Bien, en este caso de ahí, pues aquí ya estoy poniendo yo 4, realmente me debería salir ahí un 2, ¿no? Pero no he querido seguir con la progresión porque fijaos que los errores que empieza a dar según nos vamos alejando de estos números, empiezan a ser bastante considerables. Bien, pues cuanto más pequeño es el instante en el que estamos midiendo esa velocidad media, más se parece nuestra velocidad a la velocidad instantánea que calculamos en el último apartado del problema. Bueno, os dejo si queréis jugar un poquito el encargo de que hagáis una tabla parecida a esta, es muy sencilla, ¿no? Así que, bueno, a ver si os sale algo decente, pues me la enviáis, y si conseguís eliminar el error este de los numeritos, sin hacer trampa, claro, sin poner aquí el 4 y hay ceros, ¿no? Pues mejor todavía. Y me decís cómo lo habéis solucionado. Venga, hasta otro momento.